Hablábamos hace unos minutos de un comunicado de la alcaldía de Valdivia y por eso saludamos a esta hora a Carlos Molina, el alcalde de ese municipio allí en Antioquia. Gracias por acompañarnos. Alcalde, ¿cómo es que desde el Ministerio de Defensa, y quiero que oigamos las declaraciones del ministro Pedro Sánchez, dicen que sí hubo un bombardeo que fue en el municipio de Valdivia, allí en Antioquia? Voy a saludarlo en segundos, antes vamos a oír las declaraciones del ministro. Sí, operación. El bombardeo que mencioné, que se hizo el lunes en la noche, es el cuarto, pero en este año. Ya se han hecho más en el gobierno, durante este gobierno. En el 2024 se hicieron varios de ellos. Cuando estuve comandante de operaciones especiales, varios de los bombardeos fueron hechos y aquí en la región del Cauca. Respecto al bombardeo, al cuarto bombardeo, es el cuarto también que realiza contra el Clan del Golfo, en el área de Antioquia. Producto de estas operaciones, alrededor de calculamos que unos entre 30 y 40 integrantes del Clan del Golfo han sido afectados, sumando todos estos bombardeos. Respecto al que se hizo el lunes en el área de Valdivia, contra el Clan del Golfo, aún estamos evaluando los resultados, ya que producto del bombardeo hubo un movimiento grande de tierra y estamos evaluando cuál fue el daño causado a esa amenaza. 8:31, el lunes en la noche, dice el ministro, en Valdivia, es lo que dice el ministro. Alcalde Molina, gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. ¿Quién dice la verdad? ¿Hubo o no hubo bombardeo allí en su municipio? Bueno, Silvia y Lucas, pasa lo siguiente. A ver, yo creo que es importante hacer estas precisiones. Seguramente el señor ministro no da bien, digamos, con el lugar exacto, pero si bien se presentó en una zona limítrofe entre Valdivia y Briceño, fue exactamente sobre el municipio de Briceño donde se presentaron, digamos, estos bombardeos. Aquí hay que hacer una claridad. Si a eso nos vamos, lo que acaba de pasar también con el tema de este Mular Bomba, si usted fija exactamente las coordenadas, también dan una zona limítrofe y están precisamente sobre el municipio de Tarazá. Entonces hoy digamos que la comunidad me llamaba a mí porque siempre que hay este tema de bombardeos, pues precisamente los presidentes de Junta de Acción Comunal, los líderes sociales me dicen: alcalde, ¿qué está pasando? Escuchamos detonaciones, vimos luces altas horas de la noche, escuchamos sobrevuelo, y eso digamos que no ha pasado esta semana en el territorio. Nosotros siempre permanecemos muy atentos, digamos, a los diferentes acontecimientos y más con las diferentes alertas que habían precisamente por la época conmemorativa del aniversario del ELN. Entonces yo creo que es importante que se haga la precisión. El bombardeo no fue exactamente sobre el municipio de Valdivia, si bien estuvo en una zona limítrofe, fue sobre el municipio de Briceño, y exactamente algunos medios también han salido a decir que en ese bombardeo cayeron entre 30 y 40 subversivos, cuando hay claramente, digamos, el señor ministro dice que en los 4 bombardeos que se han hecho en diferentes partes de Antioquia, se estima que más o menos son alrededor de 40, más no dice que es precisamente en este que se hizo del lunes al martes y que precisamente eso fue en el municipio de Briceño. Claro, alcalde, me queda una inquietud. Si fue entre Briceño y Valdivia, ¿por qué salir a desmentir al ministro o al Ministerio de Defensa con un bombardeo que al Algo final muy claro. lo que interesa es que estos bombardeos den resultados, y los resultados que a ustedes como habitantes de la zona, independientemente si fue un poquito en la frontera más hacia Briceño o en la frontera más hacia Valdivia, es que sean abatidos estos criminales que son los que le quitan el sueño a la población y los encargados de atentados terroristas y todo lo que hemos visto? Bueno, aquí hay algo muy claro, y es que precisamente nosotros cargamos un estigma muy grande, y es precisamente por todo lo que está pasando, ¿cierto? Entonces dice, quema de 3 vehículos, que lo decía ahorita también el señor secretario de Seguridad, que nosotros no negamos las cosas cuando pasan acá. Hablan de un tema de un Mular Bomba, que fue no solo limítrofe con Tarazá, dicen que somos nosotros, bueno, no hay ningún problema, pero ahora me parece que este tercer evento, eso es un tema ya de magnitud y que no hace, digamos, sino jugar en temas del buen nombre también del mismo municipio. Y si bien, digamos, que somos violentos o más bien se presentan episodios de violencia en nuestro territorio, hay también que hacer claridades, que no es solamente un conflicto que se vive en un único municipio, sino que es en toda una subregión donde estratégicamente, digamos, que se mueven estos grupos. Yo creo que es sumamente prudente también hacer la claridad, que no todo el agua sucia sea recaída sobre nuestro municipio. Pero no, alcalde, hay algo que a mí no me cuadra
Silvia, aquí, o que no entiendo muy bien, porque es que uno lee el comunicado y dice que la información que ha circulado en redes sociales al respecto es totalmente falsa y carece de veracidad, que hacen un llamado a la comunidad de no difundir contenido sin confirmar su fuente, ya que esto puede generar pánico e incertidumbre innecesaria entre la población. Pero nosotros escuchábamos al ministro de Defensa decir que pues esto ocurre en el área de Valdivia. Usted nos aclara que es en una sola zona limítrofe entre Valdivia y Briceño, pero es que uno lee el comunicado y es como que nunca hubiera ocurrido un bombardeo. ¿Por qué no aclarar que sí ocurrió en un área limítrofe, sino básicamente decir que no se han presentado bombardeos? Mire, yo creo que aquí es nuestro problema también con los mismos medios, y es lo siguiente: lo mismo tendrían que haber salido ustedes a decir ahorita cuando pasó el Mular bomba. Nunca dijeron que fue en zona limítrofe entre Valdivia y Tarazá, dijeron fue en Valdivia, cuando también había sido en una zona limítrofe. Entonces yo creo que desde ahí, digamos, que arranca todo este tema y hay que empezar a hacer claridades para que sepamos exactamente dónde ocurren estas situaciones y que no haya, digamos, lugares a malas interpretaciones. Sí, pero digamos, alcalde, lo importante del atentado terrorista de ayer con un animal cargado con explosivos es que dejó un militar muerto y otros 2 heridos, independientemente de si fue, insisto, un poco más allá de la zona limítrofe entre Briceño y Valdivia, entre Tarazá y Valdivia. ¿Cuál es el punto de aclarar la zona exacta cuando lo grave, honestamente, es el mismo hecho que dejó un uniformado muerto? Es precisamente lo que les digo, el estigma que es este tipo de actuaciones, digamos, que genera, ¿cierto? Y entonces aquí hay un tema que es muy amplio. El conflicto no solamente se vive en una sola localidad, eso es un conflicto que afecta a muchos municipios, digamos, que ha trascendido a través de las diferentes fronteras, y que por eso, digamos, que es bueno también precisamente aclarar eso, y eso, digamos, que juega un papel, digamos, muy negativo en contra de la imagen de todos estos pueblos. Y bueno, nosotros reconocemos exactamente, digamos, la gravedad también del asunto, y siempre, digamos, que hemos estado prestos y acompañar a la fuerza pública en todas estas eventualidades, pero creo que el tema de las claridades es preciso darle. Claro, negar la realidad no es más bien ir en contra de la seguridad de la gente en Valdivia. Se lo pregunto porque si esto se trata de un tema de prestigio y de buen nombre, pues al final entonces las autoridades no tendrían que operar en Valdivia, porque el mensaje que usted termina dando, alcalde, es que allá no pasa absolutamente nada. Y que pasa es en las zonas de fronteras con otros municipios. En ningún momento. Estamos hablando que los eventos que sí se han venido presentando son en zonas limítrofes entre estos municipios, ¿cierto? En ningún momento queremos decir de que no pasa nada acá. Eso yo creo que tiene que quedar claro también, y nosotros inclusive hemos salido a rechazar este tipo de actos, sí, que en muchas ocasiones, digamos, que vinculan también a la población civil, que vinculan inclusive afectaciones a los bienes inmuebles también de los mismos, y que precisamente nuestra labor está enfocada en salvaguardar la vida y la integridad y los bienes de este tipo de personas. Bueno, y entonces le pregunto, alcalde, no, en el bombardeo el ministro de Defensa habla de una remoción de tierra y por eso siguen las labores para saber exactamente cuál fue el saldo de los bombardeos, cuál fue el resultado de la operación. Esa remoción de tierra tampoco alcanza, a pesar de que fue en límites con su municipio, esa remoción tampoco alcanza su municipio, es decir, no hay absolutamente ninguna información que diga que el bombardeo también ocurrió en el lado que le corresponde a usted. No, en efecto no pasó eso. Hacia nuestra localidad, digamos que no hemos recibido información, y creo que en eso nosotros siempre tenemos un diálogo abierto, como se lo decía ahorita, y no hay, digamos, afectaciones que vinculen de manera directa al municipio de Valdivia. Bueno, muy bien. 8:38 a.m. Nos dicen que desde el Ministerio de Defensa va a haber un pronunciamiento en los próximos minutos, porque en efecto, sí, dice el ministro y dicen desde el ministerio que el bombardeo también habría sido en Briceño, pero se mantienen en que fue en Valdivia. Entonces aquí, honestamente, alcalde, y con todo respeto le digo, seguimos sin entender cuál sería la razón si al final esto termina beneficiándolos, porque con las neutralizaciones pues hay menos criminales operando en esa zona. El tema es que termina beneficiándonos por un lado y afectándonos por el otro, ¿cierto? Y es precisamente en el tema que desarrolla la noticia. Bueno, yo les agradezco, estoy aquí en la ciudad de Bogotá, que precisamente andaba en otros temas de otras secciones, ya el vuelo va a arrancar, ya me están llamando aquí para abordar, y como siempre hemos hecho con los diferentes medios, pues nosotros siempre estamos prestos a brindar declaraciones, a acompañar, y creo que es sumamente importante, pues en esto siempre
como alcalde del municipio de Valdivia me llaman y me consultan a cualquier hora del día, de la noche, y siempre estoy presto y vamos a acompañarlos, y así vamos a estar a la hora que ustedes lo requieran. Mil claro gracias. que sí. Alcalde Carlos Molina, le agradecemos estos minutos con Recap Blue. Es el alcalde de Valdivia que insiste, Lucas, por lo menos según la información que él tiene, que el bombardeo que realizó la Fuerza Aérea no, digamos, fue en territorio de ese municipio, no fue en Valdivia. Pero Silvia, yo insisto, es que usted lee el comunicado y es como que no se hubiera presentado ningún bombardeo. Si el comunicado tuviera otra línea y es, queremos aclarar que esto se presentó en Briceño, pero es zona limítrofe, yo entendería, pero es que usted lee el comunicado, como usted lo lee, no se han presentado bombardeos en el territorio del municipio de Valdivia por parte de la Fuerza Aérea Colombiana. La información que ha circulado en redes sociales al respecto es totalmente falsa y carece de veracidad. Además, la información pues es una declaración, o al menos la que habíamos escuchado, del ministro de Defensa Pedro Sánchez, y hacemos un llamado a la comunidad a no difundir contenido sin confirmar su fuente, que en este caso, pues lo escuchábamos, el mismo ministro de Defensa dice que es en el área de Valdivia, ya que esto puede generar pánico e incertidumbre innecesaria entre la población. Así que la verdad, pues yo sí no entiendo el tono del comunicado, porque es que el comunicado aclarara, como usted decía, que fue en zona limítrofe, que igual pues no veo mucho el cambio, pues porque igual no sé, pero no sé cómo lo ve. Le voy a contar dos historias, digamos, echando un poquito atrás a la memoria. Hubo una banda criminal que llamaban la Oficina de Envigado, y decidieron quitarle el de Envigado justamente porque tenía un efecto negativo sobre no solamente ese municipio de Envigado de Antioquia, sino por supuesto sobre su población. Terminaban estigmatizando a todos los pobladores de Envigado, sí, porque parecían como si todos fueran miembros o integrantes de ese grupo criminal, que ahora se llama La Oficina. Y ahí usted entiende, ¿cierto? Hubo con otro, si mi memoria no me falla, con el mismo Clan del Golfo, o una facción del Clan del Golfo, que estigmatizaba al Urabá, a la región del Urabá, los urabeños, sí, así se llamaban, los urabeños, y decidieron cambiarles el nombre. Si no estoy mal, por el Clan del Golfo, pero eran los urabeños, y eso estigmatizaba a los habitantes del Urabá antioqueño, y allí uno puede entender, pero lo que uno no se explica es que el alcalde, a pesar de que hay un bombardeo, a pesar de toda la situación de orden público tan compleja, esté pendiente es de aclarar y de señalar a los medios de comunicación, primero, que no dijeron ayer que lo de la mula bomba había ocurrido en límites entre un municipio y otro, como si eso fuera lo importante, y lo importante no fuera la muerte y los 2 heridos. Sí. Y por el otro lado, entonces sacan ese comunicado que hemos leído aquí en varias oportunidades esta noche, diciendo que no es cierto que haya habido un bombardeo. Si fue más en límites, en el límite hacia el otro municipio, ¿qué más da? Es que por eso digo, el tono del comunicado, no se han presentado bombardeos. Sí se ha presentado. No, pues claro que se han presentado. Incluso el ministro habla de 4 bombardeos en el departamento de Antioquia. Y si es al lado de su casa, pues entonces usted ¿por qué va a salir a negarlo? La fuente a la que nos remitimos nosotros, pues es el ministro de Defensa del país. Claro. Que él mismo, y lo escuchamos en el audio, dice en área de Valdivia. Entonces, sí es importante, como usted dice, pues si van a hacer la aclaración desde el ministerio o no, pero al menos la fuente oficial en este momento que nosotros como medio de comunicación tenemos, pues es el ministro de Defensa del gobierno.